El proyecto donde se enmarca se llama ¿Dónde está el Vinalopó? La pregunta, que pudiera parecer simple, sin embargo, entraña esa percepción que tenemos muchos ciudadanos interesados por temas ambientales de ese desconocimiento que hay alrededor del río Vinalopó, que, como todos creo que tristemente compartiremos, está en una situación de degradación, no solamente lo que es el cauce principal, sino también pues todos aquellos elementos de la cuenca hidrológica que son tan relevantes y que contienen una diversidad biológica muy singular. En el ciclo ¿Dónde está el Vinalopó? Hemos ido seleccionando diferentes temáticas y evidentemente una de las más relevantes para las comarcas que atraviesa el río, Alto, Medio y Bajo Vinalopó, evidentemente es la vitivinicultura. Nosotros como asociación no solamente la concebimos como un uso del territorio, un tipo de explotación o de actividad económica. La vitivinicultura es además un tipo de cultura y de actividad estrechamente ligada al mundo mediterráneo, desde el periodo ibero pues hasta la actualidad, que se configura en uno de los sectores económicos más dinámicos. Sin embargo, sí que es cierto que la vitivinicultura actual tiene dos severos retos, al menos en estas comarcas. Uno es evidentemente las derivadas del cambio climático, que creo que si estuviesen aquí muchos cultivadores, muchos viticultores estarían de acuerdo en que está habiendo cambios profundos en la reacción de las viñas, este periodo de cambio de temperaturas y de disminución de las precipitaciones, y evidentemente, y el más alarmante, es la disponibilidad del agua para la agricultura de regadío. Por consiguiente, en este ciclo, que se enmarca y se introduce dentro de una subvención de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, destinado a dar a conocer y discutir métodos eficientes para el uso del agua, no podíamos dejar este tema sin tratar, sin debatir, y creo yo pues, que Víctor con eso ya no se lo voy a dejar, de qué retos se enfrenta este sector ante un hecho que ya está siendo afirmado de manera ineludible por hidrólogos, que es la disminución y la sobreexplotación de los acuíferos, y luego la problemática de los trasvases, la calidad de agua de los trasvases, etc. Y aparte de los costes derivados de estos sistemas de modernización del regadío. Con nada más, pues Víctor, te dejo aquí al mando. Pues yo también soy agricultor. Tengo vid, pero no es la vid de uva, de vino, sino la vid de fruta, la uva de mesa embolsada. Y esa uva está pues, bajo condiciones de ecológico. Obviamente está certificada como ecológica desde hace ya 4 años. Y bueno, y tengo un riego por goteo también. Quiero decir que tengo, y además es en la comarca del Vinalopó, o sea que no soy ajeno a toda esta problemática que encierra el Vinalopó. No estamos cerca del cauce, justo del cauce, estamos digamos en los barrancos que llegan al cauce, pues llega el barranco cerca de donde está mi parcela, pues pasa al Tarafa, más o menos, y el Tarafa es un afluente del Vinalopó, ¿no? según hasta donde yo sé de momento, ¿no? Y entonces me pidió Ana que hablara un poco de esta temática de la calidad y la eficiencia del agua. Esto se podría haber planteado como, cómo regar, ¿no? Pues cómo hacer un riego eficiente para que la cosa pues funcione bien. Pero la verdad es que es un tema más complejo que eso, de cómo regar. El tema del agua tiene que ver con el clima y tiene que ver sobre todo con el suelo, cómo se maneja el suelo, de qué manera hacemos agricultura, de qué manera producimos. Entonces, por eso me he permitido alguna introducción, hablar un poco de eso, de las cosas que afectan a los flujos de agua en los ríos.
Y bueno, nos hemos hecho algunas preguntas que están ahí reflejadas. Una de ellas es por qué en la parte alta de los ríos cortos, como es el Vinalopó, pues está seca. Eso está pasando. Y lo vemos. Año tras año le está pasando eso. ¿Por qué no se originan nubes, como antes, tipo cúmulos, que provocan esas tormentas de verano que alimentaban un poco ese río, alimentaban ese curso de aguas? ¿Cómo será el futuro? ¿Qué pasará si esto sigue así? Y cómo podemos contribuir a mitigar esa problemática desde el quehacer, desde la agricultura, desde el consumo, incluso como consumidores, porque me imagino que aquí no hay muchos agricultores aquí en la sala que tengan un riego por goteo que atender, digamos. No, ¿verdad? Bueno, pero todos sois consumidores, somos consumidores, comemos comida que se produce con el riego y que eso pues tiene su repercusión. Esto son imágenes que he sacado del nacimiento de nuestro río, nuestro querido río Vinalopó. Arriba está pues bastante atractivo, pero ya cuando bajamos pues encontramos, en ocasiones encontramos agua, en ocasiones no encontramos agua y encontramos desperdicios. Esa es una de las cosas elementales, ¿no? Pues no vamos a ensuciar el río como agricultores, como gestores del territorio, ¿no? Pero quería pues poner esas imágenes para que vieran que bueno, el río cuando tiene agua pues nace genera agua limpia y agua que podría ser aprovechada. El agua de los ríos, yo se lo digo así a nivel general, está hecha para que desemboquen en los mares, no es que se pierda en los mares. Eso es un error conceptual. El agua tiene un ciclo y el ciclo es recoger el agua que viene del mar, que luego por las lluvias vuelve a los ríos y los ríos los devuelven al mar. No es que se pierda, no se pierde, el agua del Ebro no se pierde, el agua del Ebro va a donde tiene que ir después. ¿Vale? Bueno, estas son algunas fotos que hizo un compañero, Millán, de las cabeceras, de los ríos, no del río Vinalopó, en general en la Comunidad Valenciana. Y estas son de 2006. Si volviéramos a hacer esas fotos hoy en día, pues la situación sería peor, porque cada vez se está acentuando más esa falta de agua en las cabeceras de los ríos y está ocasionando este tipo de paisajes. Alicante pues está justo como el resto del país en una de las zonas más vulnerables a ese cambio climático que está ocurriendo ya hoy por hoy. Y el sector agrario, sobre todo, debemos prepararnos para eso. Saber cuándo llueve y cómo va a llover es una cosa importante que tenemos que siempre los agricultores han tenido en conciencia, y ahora mismo cada vez es más difícil adivinar eso y bueno, tenemos los sistemas de predicción que no siempre pues aciertan, ¿no? Por eso ese cambio climático que algunos niegan, algunos pocos niegan, pues nos obliga un poco a hacer una gestión diferente de los recursos naturales. El sistema, en el caso, y es una opinión general, en el caso nuestro, el sistema de gestión de esos recursos, de esos pocos recursos, hay que decirlo, hídricos que tenemos, que está gestionado hoy en día por un conglomerado de confederaciones hidrográficas, comunidades de regantes, pues hoy en día tiene algunos defectos que tenemos que corregir para gestionar mejor esa agua, porque el agua no está ahí para venderse únicamente, el agua está ahí para gestionarla, para que la aprovechemos adecuadamente. Por ello, en general, apostamos por un sistema, un cambio institucional que rija esos recursos y que no sea en favor de unos pocos o que beneficie las actividades de algunos para que perjudicar a otros, ¿no?
vamos a explicar brevemente esto del cambio climático, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? Según esa figura. El agua viene del mar, hay un momento en el que va subiendo, va recogiendo el porcentaje pequeño que le falta para convertirse en nubes que luego se precipitan y alimentan el río, los ríos. ¿Qué ha pasado, vamos a decir, en la última etapa? Pues que eso ya no ocurre. ¿Por qué ya no ocurre? O ocurre menos, vamos a llamarlo así. Pues porque el suelo, esto de aquí, eso que tenemos ahí, arbolitos pintados, pues se ha sellado, por un lado, hemos construido, hemos hecho urbanizaciones y hemos aprovechado el suelo para otro fin, y ya no hay ese poquito que le falta de evaporación a esa nube que viene del Mediterráneo, en esta zona que hemos señalado antes, que era esta de aquí. Esto es un estudio que se hizo, no es... A ver, perdón. En este espacio, ¿veis? Aquí están las cordilleras, que son las que hacen que el agua se tope ahí. Y le falta un porcentaje que lo toma a su paso digamos, de la tierra, del suelo. Ay, perdón. Bien, ahora, ¿dónde estamos? Pues estamos aquí, estamos no hemos pensado que a lo mejor cambiando el uso del suelo, pues perjudicábamos el ciclo del agua, que es lo que está pasando. Y por eso, probablemente, gran parte de los problemas que tenemos en las cabeceras de los ríos, sobre todo los cortos, sea ese. Entonces, como veis, el cambio climático tiene que ver con el tema de la circulación del agua. Tiene que ver con el río. Tiene que ver con el caudal que ese río tiene. Aquí vemos unas fotos también hechas hace ya 10 años, cómo se forman esas nubes que provocan tormentas de verano y que son las que finalmente alimentan los ríos, ¿no? Bueno, solo para introducir, esto es un mapa del mundo donde habla del cambio climático y habla de que en general los puntos o los iconos donde hay una crisis importante en cuanto al cambio climático. Nosotros estamos en una de ellas. ¿Lo ves ahí? Una de los problemas más importantes, que se llaman válvulas de salinas, y que, bueno, estamos en el ojo del huracán, no estamos apartados de lo que pueda pasar con el cambio climático y con el manejo del agua. Hasta ahí el tema del cambio climático. El agua, pues aquí yo había puesto una diapositiva sobre la importancia que tiene el agua. Yo creo que eso es obvio en general, pero sobre todo es obvio en la agricultura. Y los que somos de secano de toda la vida lo sabemos. Cuando no había agua, pues se producía otros cultivos y menos cantidad. Entonces el riego es importante, el agua necesaria para ello es muy importante, pero también tiene esa doble vertiente, el tema de que si lo usamos de una manera distinta podemos provocar salinidad en los suelos. Algunos apuntan, por ejemplo, a que usar el riego por goteo provoca salinidad fuera del bulbo donde se riega, y eso es cierto. Si uno echa, los que tenemos riegos lo sabemos, que cuando tú echas el agua se queda toda la sal, las sales son los abonos o lo que queramos echarle, se queda en el bulbo, en la periferia, y eso está ahí hasta que llueve o hasta que se hace un riego a manta, como se hacía antes, y se baja todas esas sales hacia abajo. Entonces, si lo usamos equivocadamente el agua en la agricultura, tenemos ese problema. O tenemos la compactación del suelo, que me diréis, ¿pero qué tiene que ver eso con el agua y con el río? Compactar el suelo supone que esa esponja que te filtra toda esa agua, pues no es ya esponja, es otra cosa. Y hace que el suelo no te sirva
como digamos, como tampón para que el agua, para limpiarla incluso el agua, para que vaya a los ríos. Entonces, si manejamos mal ese suelo, también tenemos problemas con el agua. El manejo de los nutrientes, la fertilización, cómo abonar el suelo, que no la planta, el suelo, y ese es un concepto que se ha ido perdiendo porque nuestros antepasados lo que hacían era alimentar el suelo, no alimentar la planta. Ahora estamos hablando de alimentar la planta, de hacer hidroponía, en algunos casos, que es el cultivo sin suelo. Pues si hacemos eso, pues podemos provocar, por un lado, erosión de ese suelo, deslavados, también compactación y contaminar el agua, probablemente. Sí, el tema de los... Bueno, salió en la prensa y el concejal había contaminación por nitratos y por nitritos, aquí cerca de aquí. Bueno, pues eso ocurre por eso, porque no manejamos ese suelo adecuadamente para que esos nitratos, esos nitritos, o abonamos de una manera poco adecuada, que hace que se provoque, porque el nitrógeno, que es el que más movilidad tiene en el suelo. Eso puede tener, digamos, efectos deterioradores sobre el suelo, que es, como digo, lo que hace que el río pueda bajar o tener agua limpia. Otro tema es el tema de los metales pesados, y eso, cuando hablamos de industria, pues es mucho más importante, aunque hay algún metal pesado que también se usa en la agricultura, pero los metales pesados se usan en la industria en general. Y tenemos que tener cuidado con eso, claro que sí. En la agricultura el cobre es uno de los que se ha usado toda la vida, es un metal pesado, pero se ha usado con bastante prudencia y no ha provocado, hasta donde sabemos, esa digamos, contaminación de las aguas superficiales, estamos hablando de los ríos, ¿no? Pero puede ocurrir. El otro día salió también en la prensa que hay el estudio actualizado que se ha hecho de los nitratos y nitritos en la Comunidad Valenciana. El mapa mostraba que municipios como donde yo soy, que soy del medio Vinalopó, que está, como digo, alejado de fuentes industriales, vamos a llamarle así, pues había aumentado. Y hablando con el que hizo el estudio, ¿y cómo puede ser posible? Si aquí tenemos una agricultura, bueno, si hay algún par de empresas, digamos, que hacen producción de cebollas, jabaloyes y, bueno, unos cuantos más, que hacen producción de cebollas de manera intensiva, aunque ya han introducido algunas prácticas de barbecho, de rotación, porque saben lo que están haciendo, saben que tienen que cuidar ese suelo. ¿Y cómo puede ser posible si no tenemos industria y no tenemos tal? Y el uso de abono, digamos, nitrogenado en la zona no es tan fuerte. Dice, no, el problema ahí, en este caso, es el tema de las aguas subterráneas, que el agua subterránea no es donde estás haciendo la agricultura, sino que es un acuífero que va por todo. Entonces, esa contaminación nunca se puede determinar exactamente de dónde viene. Se puede... sí se puede determinar si se hace un estudio más en detalle, pero puede venir de otro lado. Es lo que no es directo desde el suelo agrícola que se cuela y que se... Entonces, bueno, pues ese es un problema que tenemos. Tenemos un mapa y tenemos parece que el estudio último se había hecho hace 10 años, ya se ha actualizado el año pasado y ahí se ha incrementado el nivel de estos niveles, y ya estamos hablando de aguas subterráneas. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos un problema de cómo manejamos nuestro suelo para que eso esté ocurriendo o para que eso no ocurra en el futuro, ¿no? El consumo excesivo de agua, estamos hablando, pues daña la vida silvestre, sus hábitats, los modifica y conduce a algunas especies hacia la extinción. Eso, bueno, aquí no tenemos, bueno, probablemente Ana sí conozca más en detalle que eso ha ocurrido en nuestro río, pero eso se ve cuando se habla de las tablas de Daimiel, de Doñana, pues que ha habido esa problemática por el mal uso que estamos haciendo de esa agua o el uso o el consumo excesivo por más allá de la capacidad que tiene el sistema.
Construir embalses y hacer drenajes puede destruir humedales y otros ecosistemas únicos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que no podemos tocar nada? No, tampoco. Podemos manejar el agua, gestionar el agua y hacerlo bien, podemos hacerlo. La agricultura, pues es la que se acusa siempre de ser la culpable del tema del uso del agua. Es la que más agua, el 80% del agua se consume en agua, es lo que consume la agricultura. Entonces no es cierto que, bueno, las urbanizaciones consumen agua, pero consumen mucho menos. Nosotros, en nuestro aseo diario, pues usamos menos, o en la alimentación, usamos mucho menos agua. La agricultura usa mucha agua, el 80% de los recursos. Y eso, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo extraordinario en los últimos años, que bueno, todos lo conocemos, de transformar los sistemas de regadío en canales. Ahora no sabemos por dónde va por unos tubos, y no sabemos quién lo maneja, sabemos que hay algo ahí que lo maneja y que lo mueve, pero es más difícil que antes saber qué se está haciendo con el agua o cómo se está gestionando. Pero a pesar de eso, pues el agua sigue siendo, la agricultura sigue siendo la que más agua consume. Entonces, habrá que hacer, y eso se ha llamado plan de modernización, y siempre se saca, cuando hablamos con el ministerio, siempre se dice, no, pues estamos en un plan de modernización para ahorrar agua. Bueno, pues estamos ahorrando agua 30 años y no se ahorra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se está ahorrando agua o se está haciendo infraestructura para algún beneficio de los que hacen la infraestructura o para los que yo llamo vendeaguas? No les llamo agricultores, les llamo vendeaguas. ¿Estamos trabajando para eso? Hay una cifra que salió, que es en el informe de WWF, dice, bueno, se desconoce el impacto de 3.000 millones de euros que se han invertido en los sistemas de modernización de los ríos. ¿Se desconoce? Repito, justificación del plan, ahorrar agua. 30 años después, no se ha ahorrado agua. ¿Qué ha pasado? Cuéntenme, por favor, díganme, ilumínenme. Incluso se pone a Alicante como un buen ejemplo del uso del agua. No sé si estáis de acuerdo. Hay sitios en los que es cierto. Hay pueblos en los que es cierto. Yo conozco un pueblo donde el agua, digamos, del casco urbano se está reciclando y se está reutilizando en las zonas ajardinadas. Bueno, pues ahí, y se está depurando, y se está poniendo... Pues esos ejemplos hay que sacarlos y usarlos y multiplicarlos. Y eso hay en la provincia de Alicante. En algunos sitios pues se hará más, se hará menos, pero hay sitios donde aprender, porque ya tenemos experiencia, tenemos práctica. En los usos, me refiero en la gestión de las aguas de lluvia en los lugares urbanos. En la agricultura tenemos una buena infraestructura de riego por goteo. Yo hace poco, porque en el pueblo donde estoy, también tengo actividad en el consistorio, pues me enseñaron la SAT de allí, la comunidad de regantes nos dieron una vuelta a ver la infraestructura que hay de goteo, y es impresionante. Tan impresionante es que había 2 sistemas de filtrado, unas tuberías enormes. Digo, esto es que hay que poner un recorrido para los turistas que vayan viendo esto, porque es una obra, un embalse, todo es algo de verdad que vale la pena hacer ese recorrido y enseñárselo a la gente. Es una obra faraónica. Ahora, no me digan si es eficiente, si está ahorrando agua o no, eso no me lo cuenten. No me cuenten quién se beneficia de eso económicamente, porque no lo sé. Sí que sé que yo estoy regando y hablo de eso y funciona bien, ¿no? Entonces, en el tema de agua, agricultura y consumo, creo que es el punto clave
para evitar que los ríos, pues que los ríos sean más vivos y que los ríos tengan, pues eso, las especies, la vegetación de ribera y todo lo que toca a un río. Desde la parte de la agricultura, de la vitivinicultura en este caso, pues hay que apostar por eso, cosechas que requieran poca agua, como es la vid en este caso, y que se adapten a las condiciones climáticas, como es la vid. Las transformaciones que se han dado en algunos sitios, de cuando se sacó agua subterránea y aquí se pusieron plantaciones de perales. Yo no sé si conocen el cultivo del peral, pero cuando uno lo come ya tiene la sensación de que eso lleva mucha agua, ¿no? Pues se puso aquí en un secano rabioso, entre comillas, que tenemos en Alicante. En Alicante tenemos un secano, somos de secano. Igual que son los del norte de África, en Marruecos. Tú te vas allí y no le hables es una cultura del secano, de los matices. Los paisajes son grises y hay muchos matices y es muy rico. No es tan bonito como el verde, pero tiene su encanto ese paisaje. Pues si somos de secano y tenemos agricultura de secano y hemos encontrado agua, por favor, pensemos que hay que poner cultivos que se adapten. Entonces, en este caso, en la vitivinicultura, pues es un cultivo que nos parece adecuado, que se debe seguir, igual que el tema de los almendros. Pues es una cosa también interesante para este tipo de clima. No nos pongamos a inventar cultivos que exigen mucha agua en todo su proceso y que van a acabar con ese recurso escaso, ¿no? También tenemos que adoptar pues prácticas que contribuyan desde la agricultura contra la emisión de gases de efecto invernadero. Me dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el agua? Pues el cambio climático. No, pues ya han visto, sí hay impacto. Cambio climático, agua, ciclo del agua, suelo. Entonces tenemos que contribuir a luchar en ese campo también. Tenemos que dirigir las ayudas a modelos sostenibles de cultivo, no porque nos parezca que eso está de moda, sino porque nos estamos jugando el futuro, realmente. Nos estamos jugando que en el futuro nuestros hijos o nuestros nietos puedan seguir cultivando y seguir dando de comer a la población que estará allí en ese momento. Entonces, esa es otra de las cosas que recomendamos y que se debe de hacer. Cuando se habla de cultivos sostenibles, son aquellos que usan técnicas que permiten usar menos agua, tener un suelo más rico, más retenedor del agua. Y ahí he puesto las siglas agricultura ecológica. Yo defiendo ese modelo porque creo que ese es el modelo que existe ahora y que está siendo adoptado por un montón de gente. Y que es el único, digamos, probado que funciona, y que funciona, hasta ahora se criticaba mucho, también está funcionando económicamente en muchos casos. Y cuando digo muchos es en la mayoría de los casos, porque el sector crece. Y si crece, no es porque la gente quiere perder el dinero, es porque está ganando dinero, porque está viviendo de eso, ¿no? Y una cosa muy importante, y ahí no se ve la foto, pero bueno, rescatar el conocimiento tradicional del sector en cuanto a riego. Tenemos una cultura de regadores también, de atrás, en los barrancos, en la huerta de Villena, en la huerta de cada pueblo hay una huerta, en la huerta de Aspe, en la huerta de Novelda, de Elda, en la huerta de Alicante, pues hay una cultura que ha pasado, una cultura de riego también, agricultura y riego. ¿Qué ha pasado? Pues que probablemente en Alicante, en la condomina, ya no quede ningún agricultor. Y entonces hemos perdido ese conocimiento, así, se ha erosionado y ya no tenemos el conocimiento. En la huerta de Villena, pues todavía queda algún agricultor que lo pueda transmitir, algunas instalaciones, alguna infraestructura, aunque la cultura predominante sea la moderna, de los planes de modernización
que se han impuesto o que se han establecido. Y vamos a la parte más... No sé si tenéis preguntas, pues podéis interrumpir, ¿no? A la parte más de contaminación del río, ¿no? Esos son más o menos los contaminantes que probablemente o pueden venir de la agricultura, esos que están aquí puestos, y aquí están un poco descritos digamos, los parámetros permitidos, vamos a llamarlo así, que esos parámetros permitidos están permitidos hoy, pero si se detecta que mañana que ha afectado a la enfermedad de no sé qué, pues los van a reducir. Eso es una medida que se ha tomado respecto a eso, pero que nunca es la Biblia, es lo que en ese momento se ha dicho que no hay pruebas científicas que eso sea perjudicial. Y al lado he puesto alguna cifra que salió también en los periódicos, que fue dicha en rueda de prensa también. ¿Veis? En algunos casos pues son 5 veces más lo que en ese momento pasaba por el río. Bueno, eso algo ha pasado ahí, obviamente. Y luego a lo mejor José Tomás nos dice qué pasó en ese momento. Y en el tema de nitritos lo mismo, pues se duplicó. Y esos son problemas que surgen y que hay que prevenir y ver las causas, por qué pasan y poner las medidas para que no vuelva a ocurrir. Y la mayoría el nitrato, el fósforo y también el potasio, pero aquí no se mira como contaminante, pues son muchas veces de la agricultura, otros no, ¿verdad? Y luego hay otra serie de parámetros de biodegradabilidad, la cantidad de tiempo que eso se llama perjudicial de otros compuestos que también tiene puestas los límites, ¿no? Y ahí están los metales pesados, los que tenemos. El único que se usa en la agricultura es el cobre. ¿Me equivoco o no? El cobre. Entonces, a ese ya se le ha puesto atención. ¿Dónde se le ha puesto atención a ese metal pesado? En la agricultura ecológica. En la agricultura ecológica está permitido el uso del cobre para combatir enfermedades fúngicas, pero está limitado a 6 kilos por hectárea y año. Eso en Europa. En Dinamarca, que son más valientes que nosotros, o son distintos, no sé, han dicho, aquí no vamos a usar cobre para combatir las enfermedades. Y no usan el cobre. Utilizan otras medidas para las enfermedades que tienen las plantas. Bueno, pues están caminando hacia un sistema, un modelo de producción sostenible. Aquí comenzamos con 8, a nivel europeo, 8 kilos por hectárea, pues ahora estamos en 6, dentro de unos años estaremos en 4, y cuando tengamos una alternativa viable, que ya hay varias, pues igual prescindimos del cobre. ¿Por qué no? Si se puede. ¿Por qué no avanzar la ciencia por ese lado? La ciencia que pagamos todos, ¿por qué no avanzamos en esa dirección? Avancemos, hagamos investigación y implantemos técnicas que sean sostenibles. Las fuentes de contaminación del río Vinalopó, por hablar del río Vinalopó, pero en general de cualquier río, pues es, en primer lugar la difusa, que es de las prácticas agrícolas. Si nosotros cambiamos, si dejamos de utilizar o utilizamos menos fertilizantes, o como el caso de la agricultura, que está prohibido el uso de fertilizantes nitrogenados, solo se puede usar el estiércol o el compost, como se hacía antes, y comenzamos a prescindir de los pesticidas, de los herbicidas, pues ya esa contaminación difusa desaparece. Por lo menos la fuente. Puede que venga algo de otro sitio y se contamine. Esa es una. En el tema de las bodegas, que no hay muchas aquí convertidos directos al río Vinalopó. Bueno, pues todas esas operaciones
pueden provocar vertidos, pueden provocar contaminación en las aguas residuales, que aumentan la carga, carga orgánica de esas aguas y puede contribuir pues al proceso este de eutrofización que ocurre también cuando se utiliza mucho mineral, ¿no? Esos son los principales residuos de las bodegas que hay ahí, y lo que se está haciendo ahora con ellas es, pues, trasladarlo del sitio, llevarlo a las alcoholeras, los raspones, los escobajos, los orujos. Los más, digamos, químicos se están también recogiendo, y el otro punto de contaminación son los envases y embalajes, que eso sí que hay que gestionarlo, hay que, pues, reciclarlo o hacer algo con ello. En el caso de, vamos a llamarle, restos de las bodegas que son de origen orgánico, o de materia orgánica, o que se pueden descomponer, lo que se está haciendo, o que en algunos sitios, es, en vez de vertirlo o dejarlo ahí de aquella manera para que provoque, pues, esos vertidos que no son necesarios, lo que se está haciendo es reciclándolo y usándolo en la agricultura como abono. Se puede hacer. ¿Qué pasa? Que no lo hacemos ya. Es más fácil, bueno, últimamente era más fácil irse a comprar el saco de abono, pero tenemos que invertir en el sistema de compostado, en sistemas de tratamiento de esos residuos. Y eso creo que aquí en el Ayuntamiento de Villar hay esa conciencia, y en muchos ayuntamientos se está levantando esa conciencia de que los restos vegetales de podas y todo lo que sea orgánico se puede reutilizar. ¿Por qué? Aparte de que provoque vertidos, nuestro suelo, el que tenemos aquí, es muy pobre en materia orgánica. Es muy pobre en el cemento que une a las partículas, que hace que sea más, que pueda retener más el agua de lluvia o el agua de riego. Entonces, al ser pobre, tenemos que alimentarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a traernos el estiércol del norte de Europa? Entonces necesitaríamos un montón de camiones diarios trayendo el estiércol. Les sobra en Europa. El problema en el norte de Europa es el contrario. Les sobra la materia orgánica, no saben qué hacer. Han prohibido usar estiércol cerca de los sitios donde nace el agua potable, donde se toman el agua para beber, porque están contaminando con nitratos esto. Entonces, allí tienen el problema inverso. Tienen materia orgánica de sobra, estiércol, vacas de sobra, para hablar así popularmente. Pues aquí tenemos restos vegetales. No los tiremos, no los desperdiciemos, reutilicémoslos. No los quememos. ¿Para qué los vamos a quemar? ¿Para acentuar el cambio climático? No. Prohibamos las quemas o estimulemos que no se queme. Para no ser muy represivo, no prohibamos, sino vamos a invitar a la gente a hacer un sistema de recogida, como se hace la recogida de la basura urbana, recogida de restos vegetales para el compostaje. Montemos un servicio de eso. Y con eso, luego, hagamos abono y ganemos dinero. Qué casualidad, ganemos dinero. Vamos a ganar dinero con eso también. Bueno, aquí un poco quería reflejar el tema de la vid, bueno, el uso racional en la vid, que es bastante fácil, porque, como decía antes, es un cultivo adaptado al clima y que con un poquito de aporte de agua en los periodos más críticos, pues puede ser suficiente. Aquí hay las cantidades que se consumen, por ejemplo, dice en verano, el aporte que se hace de 1.000 a 2.000 metros cúbicos por hectárea, que no es mucho. Si yo he regado a Manta con una dosis de 600 metros cúbicos por hectárea, por un riego.
Esto estamos hablando de todo el verano. Entonces, o hacer el riego deficitario, ese que, bueno, darle estrés a la planta para que produzca más calidad, con un poquito de agua, con menos agua, causando que eso provoque más calidad. Bueno, pues modifica y haciendo ese riego deficitario que decía, ¿no? Entonces, haciendo todas esas técnicas y conociendo el ciclo de la vid, es bastante fácil de ahorrar agua ahí, hacerla más eficiente y hacer que esa agua no perjudique el curso del río. Bueno, no tengo que decir que bueno, el uso del agua tiene implicaciones sociales. De hecho, pues ya lo está teniendo, pues con todo el conflicto. Aquí lo conocemos, hubo una campaña, no sé si volverá a verla, de eso de agua para todos, ¿no? El manejo de ese agua va a ser el conflicto de los próximos 30 años, porque va a haber problemas con el agua, no va a haber agua suficiente y vamos a tener que pelearnos por el agua. O ponernos de acuerdo y limitar el uso del agua a los lugares donde se pueda hacer. Y no, pues no provocar a lo mejor demandas que nunca pueden ser satisfechas, porque si no hay agua, no hay agua. Podemos tener lindas tuberías, tener todo preparado, de riegos por goteo todo el mundo, pero si no hay agua, no pasa por el tubo. Y eso es uno de los problemas que nos vamos a enfrentar. El despilfarro del agua los pozos, que todavía los hay, pozos ilegales o alegales, o como queráis llamarle, cuando alguien está regando agua con ese pozo, está perjudicando al resto de los, no solo de los agricultores, sino de los consumidores, de las personas, de los ciudadanos. Eso hasta ahora no se ve así, ¿no? Mira, yo lo hago y no me dicen nada, ¿no? Como si no hubiera responsabilidad, pero sí la hay, y hay una implicación social de eso, y la va a haber cada vez más. Por eso en el tema del agua, del uso del agua y el uso racional en general en los cultivos y en la agricultura ecológica, pues no está regulado internamente dentro del reglamento, pero sí se intenta cada vez más llegar a un compromiso, a un acuerdo para que ese agua, el uso sea racional, no sea despilfarrador. Y muy probablemente pues nos vamos a enfrentar a una normativa de uso del agua. Bueno, ya la hay en algunos sitios, que bueno, no hay agua, pues no hay agua, limitamos en verano a regar esto. Entonces, esas limitaciones las estamos viendo ya salteadas, pero eso se va a convertir en norma general, porque el uso tiene que ser responsable. Aquí hay una serie de recomendaciones que he puesto ahí, que van desde la legalidad, que parece que es solamente papel y cosa de abogados, pero no es solo eso, es una norma que nos damos entre todos para que el uso del agua sea adecuado. Va desde eso hasta pues, conocer la calidad del agua, analizar el suelo, cómo hacemos que ese suelo retenga más agua, ahorre más agua, calcular las necesidades, no regar por regar, y en eso yo soy el primero que me culpo. Yo llego allí, tengo el programa hecho, pues cada 3 días tanto. Pues a lo mejor no hay que hacer eso, hay que hacer cada 3 días, si ha llovido o no ha llovido, o pues regularlo para que sea conforme a las necesidades, no a ojo de buen cubero. Y eso cada vez más, pues, bueno, hay un servicio de asesoramiento al regante en marcha, funciona muy bien en Murcia. En la Comunidad Valenciana no sé si funciona bien porque no lo miro, pero cada mañana pues en Murcia se dice, mire, se ha evapotranspirado, porque es la evaporación más la transpiración más no sé qué, te lo calcula y dice, hoy tantos litros se han ido, ponga esto.
Y eso creo que eso es una modernidad que sí que tenemos que apoyar, una modernidad necesaria. Registrar el uso del riego, mantener adecuadamente las instalaciones, formarse, saber regar. Una cosa que, bueno, si hemos perdido el conocimiento del riego a manta, porque la gente ya no riega, pues ahora hay unas nuevas técnicas, unas nuevas instalaciones que tenemos que ver de cómo hacer que se rieguen. Bien. Y respecto a las bodegas, pues miren si hay una cantidad impresionante de recomendaciones. Todo eso es las recomendaciones que se hacen para que en una bodega no se desperdicie agua y ni se provoquen vertidos al río. Hay 23 recomendaciones que van desde pues limpiar bien los equipos hasta colocar rejillas o hacer una solera, modificar los grifos, etc. Bueno, una serie de recomendaciones que yo la reduciría a una, y es hacer elaborar vino conforme lo hacen los bodegueros ecológicos, que tienen todas esas normas incorporadas. ¿Por qué? Pues no es porque son más guapos ni más listos, sino porque la normativa, cuando se ideó, fue precisamente para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, aquí sigue también otras medidas para el tema de cuando el agua, los residuos de las bodegas van a las aguas residuales, y las aguas residuales obviamente van al río. Entonces ahí hay también otras medidas que se pueden tomar y que se deben tomar, y que las bodegas cada vez más se los van a exigir los consumidores. Nosotros como consumidores podemos pedir que el vino que nos bebemos venga de bodegas que tengan esta normativa. Eso, aunque parece una cosa así muy rara, pues aquí ya hay empresas, en el caso del sector de la agricultura ecológica, que te dicen: yo quiero vino elaborado en bodegas con la normativa ecológica y que no sean transportados en avión. Y exigido por los consumidores. Bueno, pues eso es una medida que no toma ni el productor ni el elaborador, lo toma la sociedad. Bueno, y aquí hay una serie de prácticas, buenas prácticas agrícolas, que he puesto aquí en las diapositivas con un título general: mira, trabajar la tierra para conservarla. Ese es el objetivo de trabajar la tierra. Y ahí dice, bueno, cómo la borear influye en esto, en cuidar que no se desperdicie agua. El laboreo puede tener efectos indeseables si se hace mal, si se hace bien, no. Por ejemplo, el tema de la compactación, que hace que haya menos poros de aire y que ese suelo, digamos, retenga menos agua, ¿no? Y evite la erosión. Un suelo mal conservado es garantía de que vamos a tener problemas en los ríos directamente. No hay vuelta de hoja, es relación directa. Usar aperos adecuados, también hay unas recomendaciones, incluso en algunos casos, y en el caso de David es el más vistoso, digamos así. En muchos sitios se está volviendo a hacer un laboreo de ese tipo, laboreo con tracción animal, en muchos sitios, porque el vino lo paga, vamos a decirlo así. Hay una bodega en Requena que le llaman vino natural, que produce, que solo usa ese tipo de técnicas naturales. Ese vino obviamente no es el vino que nos beberíamos cualquiera de nosotros, porque vale 200 euros el litro. Pero existe esa tendencia y esa manera de entender esto. Vamos a hacer vinos de calidad, vinos que no perjudiquen el medio ambiente. También queremos beber vino todo el mundo, también, ¿no?
No sé si mucho ni poco, pero algo de vino tenemos. Entonces, vamos hacia esas técnicas de buenas prácticas agrícolas. Controlar la vegetación espontánea. Controlarla no quiere decir eliminarla, erradicarla, no. Controlarla quiere decir que trabaje para nosotros. No vamos a echar el glifosato, vamos a usar esa. Por ejemplo, de noviembre a febrero, en la vid, no hay competencia, esa vegetación espontánea, esa mala hierba, como le han dicho algunos, le han puesto ya el apellido o el nombre de mala, sin ser, las hierbas no son malas, las hierbas crecen. Pues no, pues controlaremos más. De noviembre a febrero, digamos, no compiten, no hay problema, dejémosla ahí. Luego las segamos, las incorporamos, materia orgánica, bueno, aumentamos la esponjosidad del suelo, hacemos que ese suelo retenga agua, hacemos que el agua que llegue de ese suelo hacia el río no lo contamine, etc. Y aquí estaba descrito un poco los periodos en los que se tiene que intervenir, o con aperos, o de manera manual en la vid, ¿no? Todas esas cosas se hacían y ahora se pueden hacer mecanizadamente y sin tanto intervención de maquinaria. Bueno, la materia orgánica, como decía, es muy importante y eso es uno de los objetivos número uno para, imaginaros lo que estoy diciendo, tener materia orgánica en el suelo para conservar los ríos. Agricultura, ciclo del agua. Hacer aportes orgánicos en vez de aportes químicos, de abonos, y los tenemos. Aquí tenemos las 4 cosas que podemos aportar. Y con eso funciona, se produce. Y hay producción y hay rentabilidad. Y son esos, pues, estiércol y compost, subproductos de la bodega, restos de podas, vegetación espontánea, cubiertas vegetales. Aquí hubo un ensayo se intentó hacer algún ensayo de poner algunas especies que crecieran en verano en la vid para hacer cubierta que retenga, aparte de que se mantenga, retenga cuando hay lluvias, retenga el agua y no haga que haya escorrentía. Y bueno, no se consiguió, solo se consiguió el éxito en el invierno, con especies de gramíneas y alguna leguminosa. Con las otras en verano, pero aquí es muy difícil tener una cubierta viva en verano, porque hay mucha evaporación. Pero tenemos una cobertura muerta, que la tenemos las piedras. Y eso es una cobertura. En Almería le llaman enarenados, porque es la arena. Y la arena lo que hace es ponerlos encima del suelo, una capa, y hace que se mantenga la humedad abajo. Bueno, pues reinventemos eso. ¿Por qué no? ¿Por qué la investigación está en otro lado, investigando otras cosas? Traigamos la investigación a esto, a lo que tenemos. ¿Cómo hacer que lo que tenemos sirva para hacer buenas prácticas agrícolas? ¿Y cómo hacer buenas prácticas agrícolas en viticultura, en un cultivo que se adapta a la zona? Bueno, tenía aquí unas cifras de abonado y de la vid, en este caso, y la extracción. ¿Qué saca? El fruto al año. Una producción de 6.000 kilos, que esa no es una producción bastante buena. Yo no llego a los 3.000, no sé si alguno en la sala llega a esa cifra. Pues eso es lo que extrae, de nitrógeno, fósforo y potasio. Bueno, pues si aportando 16 toneladas por hectárea cada 2 años, a esa hectárea de estiércol o compost tenemos cubiertos. Y no provocamos lisiviación. Lisiviación es cuando los minerales se van hacia abajo, a los ríos o a las aguas subterráneas. Bueno, pues eso es un cálculo sencillo. ¿Por qué no vamos por ahí y no nos vamos a comprar sacos de nitrofosca o qué sé yo? Bueno, y
para ir terminando, pues eso, calcular bien las necesidades de riego. Aquí no se ve mucho, pero sí que, bueno, con lo que decía antes, hay un servicio de calcular las necesidades en base al día. Yo recuerdo que cuando comenzábamos con esto, con el riego por goteo, en la zona del campo de Cartagena, pues poníamos allí un evapotranspirador de estos, que es una cosa de 1 metro cuadrado, redondo, y se medía los milímetros que se evaporaban y teníamos que hacerlo manual, no sé qué, a veces todos los días ir a medir para ver lo que se había evaporado, hacer el cálculo y luego regar. Bueno, pues eso ya está automatizado. Según el cultivo, según si son hortalizas, si son tal, ya podemos calcular fácilmente o podemos pedir que nos calculen eso, sin problemas, y saber lo que se puede echar en los que tengamos riego. Poner setos vivos, hay una lista enorme de setos que hacen que el agua no se evapore tanto, que además se bombee de la parte de abajo, la que hay, y vuelva como masa a la parte de arriba, y eso genera restos de poda que se pueden usar en abono. Y en el caso de los pesticidas, pues tenemos un ejército ahí escondido de insectos auxiliares, aves, animales útiles, que no se ve, ¿verdad? No se ve nada. Pero tenemos un ejército ahí de gente que nos puede ayudar, solo tenemos que manejarlo bien. Y repito, esto tiene que ver con el ciclo del agua. No lo veamos como una cosa aparte, no lo veamos como 4 locos que quieren ver pajaritos, no. Eso tiene que ver con la producción, con la gestión del agua. Tiene que ver con el cambio climático. Bueno, y yo lo dejaría hasta aquí porque ya el detalle aquí me iba a meter en la agricultura ecológica, como decía antes, no está expresamente regulado, pero sí que hay una preocupación dentro de ese reglamento para que se haga un uso eficiente de ese recurso, porque se sabe que es escaso y que, bueno, que va a haber escasez en general. Lo digo porque ese reglamento nació a partir de una federación mundial donde también entra África, entra Asia, y donde ahí sí que hay problemas ya de agua. Entonces, ahí sí que se pensó, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para manejar el agua y no perjudicar a esta gente que ya tiene el problema, ¿no? ¿Qué normas ponemos para favorecer que esa gente pueda usar ese recurso en el futuro? Gracias. Hay una cosa que me llama la atención ahora como consumidora. Vino ecológico. ¿Qué garantías tiene el consumidor de que en efecto ese vino se ha elaborado con todos estos criterios, tanto en el campo como en la bodega? Porque claro, yo como consumidor quiero impulsar este modelo agroecológico. Entonces, si tenéis datos del uso agroecológico, de la agroecología, de la producción de la viña local, y luego qué garantías como consumidora, en ese caso, tengo de que ese vino, en efecto, se tiene, por ejemplo, a los criterios de este reglamento europeo. Bueno, las cifras están colgadas en la web de cada comarca, están por municipio incluso, de la superficie, vamos a llamarlo así, y de las bodegas que tienen el certificado de ecológicas. En las bodegas hay producción mixta, o sea, producción convencional y mixta, y sí que hay inspecciones, el operador, vamos a llamarlo así, tiene que comunicar, mira, mañana comienzo a hacer vino ecológico. Entonces, ahí puede llegar al inspector o no puede llegar, pero se arriesga que si hace alguna cosa, pues le caiga. Entonces, la garantía es esa. La garantía es que hay un sistema, un aparato de inspección de tercera parte, o sea, inspectores profesionales independientes que no tienen ninguna otra denominación de origen. Díganme qué denominación de origen tiene inspectores que vayan al campo y que vayan a las bodegas. No la hay. El vino
Jumilla, por decir uno que no está aquí, digo Jumilla, pues no tiene inspectores, no tiene sistema de control, no tiene análisis, no tiene nada. La certificación ecológica tiene un tejido de 20 inspectores en el campo. 20, no uno, 20. Y tiene otros 5 en control y otros 4 haciendo certificación, o sea, ya la parte más legal. Bueno, y eso funciona, y son independientes en este caso del Comité de Agricultura Ecológica. Y es un sistema moderno. ¿Moderno qué quiere decir? Pues que no se implantó cuando las denominaciones de origen se inventaron hace 50 años. Y lo que servía era pues para muy poco, para controlar el volumen. En algunos casos se estimulaba, pues más kilos, pues mejor, ¿no? Para que vendamos más. No se estimulaba la cuestión de la calidad. Entonces, la garantía para el consumidor es esa, que hay un seguimiento del proceso, no del producto. Eso es importante. O sea, no es, mira, a nosotros nos llegan consultas por correo, oye, ¿dónde consigo el certificado? Porque ya tengo aquí la cosecha. ¿No? Es que el certificado lo consigues después de 3 años que te hemos hecho un seguimiento, que hay visitas de inspección regulares y otras de esas que se llaman no anunciadas, que te cae un inspector y tú no sabes que ha llegado. Y eso, con los que son reincidentes, pues hay un sistema de decir, mira, lo voy a visitar 20 veces, porque sé que me va a engañar, ¿no? Entonces, yo creo que de todos los... Y el sistema de control de la agricultura de origen nace de las denominaciones de origen. De todos los sistemas de denominaciones de origen, es el mejor, el que más recursos tiene y el que más garantía da. Porque mira el proceso, no el producto. Yo tengo conocimiento de denominaciones de origen que tienen un técnico, o sea, que la sede está en casa de la mujer del técnico, y que el que va a poner a las etiquetas es el hijo del técnico. Y eso es todo el aparato que tienen para controlar. 3 personas, con un presupuesto anual de 400.000 euros. Ya me diréis, eso, el presupuesto del Comité de Agricultura para hacer inspecciones es de 500.000 euros al año, para toda la comunidad valenciana. Y hay 20 inspectores más 10 en la retaguardia haciendo el trabajo de oficina. Ya me diréis qué más garantías se quiere. Y hay análisis cuando toca. No es el análisis el que manda, el análisis es cuando toca. Yo te analizo a ti porque sospecho. Confederaciones, comunidades de regantes, y además yo creo que es una preocupación que tenemos nosotros como asociación, que es esa oscuridad que hay en la gestión de un recurso que, como bien dices, yo creo que va a ser el factor limitante para el desarrollo económico, particularmente de lo que a nosotros nos atañe de las 3 comarcas. Entonces, de esto, no sé, nos gustaría discutir alguna opción, porque yo realmente sigo insistiendo en conseguir datos que valoren los recursos hídricos que tiene la cuenca del río Vinalopó. Y a pesar de que hay confederaciones y que hay comunidades de regantes y todo esto, este dato todavía no se puede discutir porque no existe o no te lo proporciona, o está que el agua ya no circula por canales y atarves, sino que ya va por debajo y no nos enteramos al final de esta gestión del agua y este mercadeo. ¿Qué propuestas desde, por ejemplo, la asociación tuya, o tú, que también eres profesor de la universidad, qué propuestas tenéis? Bueno, es un tema difícil, muy difícil, porque es un tema muy político también. En el caso del trasvase del Segura, del Tajo Segura, pues se está viendo, ¿no? Hay gente que demuestra con datos, y no digo que sea verdad, que dice que las aguas subterráneas que hay sobra para regar todo lo que querramos, ¿no?
los datos que maneja la Confederación no están validados, no hay un sistema transparente de saber cuáles. Entonces, bueno, yo creo que hay que democratizar la vida de estas instituciones. Yo he ido a reuniones de comunidades regantes, una aquí en Villena y en otro sitio, y no me entero. Cuando regaban la reunión digo, ¿qué ha pasado? ¿De qué habéis hablado? No me entero. O sea, es tan oscura la cosa que no me entero de lo que se discute. Y ahora me he enterado que le han dado 4 millones ¿a quién era? A la comunidad de regantes de Hondón de las Nieves para que pase una tubería que va a Albatera. Es un trasvase intercuencas. Vamos, yo no sé mucho de geografía, pero la cuenca del Júcar no tiene que ver con la cuenca del Segura, ¿o sí? ¿Qué creéis vosotros? Se comparte algo, ¿no? Bueno, pues eso, pues yo digo, bueno, vale, estamos diciendo que del Ebro no, pues ¿por qué no? Pues también, del Ebro, ¿por qué no? O no tenemos masas compartidas con el Ebro, a lo mejor también tenemos alguna acción ahí en bolsa compartida, no sé. Quiero decir, es un mundo que lo entienden unos pocos. Y la idea ahí es que se haga un sistema transparente que lo entienda todo el mundo, que lo entendamos los ciudadanos, porque al final los que vamos a pagar los platos rotos somos los ciudadanos, no los regantes o los usuarios o lo que sea, vamos a pagar los ciudadanos. Porque si aumenta el precio del agua, eso va a repercutir, suponiendo que aumente. ¿Y por qué digo aumente? Porque es que a lo mejor no hay agua. Ya no puede aumentar el precio, porque no hay, no se puede vender algo que no hay bolsa de futuro, como el mercado de futuro le llaman. Y me enteré el otro día que uno se puede hacer rico sin tener nada en los mercados de futuro, vendiendo aire, porque no hay nada. Bueno, pues en el agua el sistema que hay es muy poco transparente. Y los que estáis más implicados en esto, en estas organizaciones, pues habría que ver sistemas en los que participen también no solo los que vende aguas, sino los compra aguas y los que consume aguas, vamos a llamarlo así. Porque los consume aguas, ¿dónde están en las reuniones? No están. Están los regantes, que somos nosotros. Yo soy regante, pero también soy consumidor. Entonces, propuesta clara, así, decir, aquí tienes la solución, pues no la tenemos. Pero, ideas y criterios para que eso se haga más transparente, sí. Y creo que cualquiera que se ponga a hablar de esto, pues puede aportar muchas ideas para que el río o los ríos nuestros salgan, cuando nacen, tengan esa transparencia y cuando termine, cuando lleguen a su destino, también sean transparentes. Simplemente hay que trasladar eso a la ciudadanía. No, mi pregunta iba en el mismo sentido que el de Ana también. En principio me preguntaba yo cómo las confederaciones hidrográficas que tienen el control de cuencas o las comunidades de regantes hacen un uso que realmente, por mucho que digan es que sobra agua, el discurso este de sobra agua, cuando cada vez se bombea a más profundidad, y eso tiene una repercusión directa, ya lo he dicho por aquí y por pasiva, tiene una repercusión directa en la alimentación de los ríos, pues claro, y me ha encantado oír que un río tiene que llegar al mar. Además soy totalmente contrario, en general puede haber excepciones a los trasvases, porque cada cuenca se tiene que gestionar y además cada cuenca tiene que tener unos usos, en el tema de la agricultura tú lo has comentado, acordes a cada zona. Lo que no se pueden plantar aquí son cultivos de regadío en zonas de secano, o bueno, y la huerta al final la pavimentas y la imagen esta es muy... Yo creo que el que no entienda ese gráfico ya no sé qué decir, pero... Pero por eso, que aquí en el Vinalopó, desde que nace ya, tiene que haber un caudal mínimo.
ese caudal mínimo, no sé exactamente dónde está, pero está en más del 50% del agua que tiene que llevar. Cuando tú estás quitando la totalidad del agua en un determinado momento, pues es que realmente no sé quién controla todo esto. La pregunta es, ¿quién controla el nivel de los pozos? ¿Quién controla el agua que se extrae? ¿Quién decide qué cultivos se tienen que hacer o no? Si no se hace una gestión integral, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué solución podemos darle a todo esto? Pero esa es la pregunta, sí. La pregunta que yo me hice cuando aparecieron los perales en el Vinalopó, que no son en Villena, en el medio Vinalopó. Pero en Villena hay más agua, vamos a dejarlo así. Pero aparecieron en un secano, que era secano, de repente hay agua a 60 metros y aparecen plantaciones como en Lérida, pero así, ¿eh? Y yo me pregunto, bueno, ¿y quién ha planificado esto? Exactamente, ¿quién planifica? No lo planificó nadie. A alguien se le ocurrió que eso se vendía bien en el mercado, agua a 60 metros de subterránea, casi, en Lérida es gratis el agua, no sé si sabéis, va del río a los perales, ¿no? Va, sí. Ahora, ese pozo mismo está a 600 metros de profundidad. No hay perales, porque no pueden competir con aquel. Entonces, y yo digo, ¿quién ha pensado esto? Pues nadie lo ha pensado. Todo el mundo decía, pues si no hay agua, ya lo resolverán los que vengan. Esa es la planificación que había. Esa, desgraciadamente, no he podido llegar a otra conclusión. Porque si hay una confederación potente, con sus técnicos potentes, tendría que decir, para eso. Y con una normativa también, hay una normativa. Además, luego vino la directiva de aguas. Después, estoy hablando del año 60. Pero, ¿y el cuerpo ese técnico que hay en las confederaciones no es capaz de ayudar a planificar eso? ¿A qué se dedican? No lo sé. Yo no lo sé. Entonces yo creo que planificar debe estar de la mano de los municipios, de la gente que elige sus alcaldes, sus concejales, no sé cómo organizarlo de otra manera para que la gente participe en eso y vea la importancia de eso. Pero habría que reclamar un control externo a ese control municipal, me refiero a un control de cuenca real. Pero es que el Vinalopó no tiene caudal económico, no se sabe la disponibilidad, el balance hídrico del Vinalopó no se sabe, nadie tiene datos. Te vas al ciclo hídrico de Diputación y te dicen que los acuíferos están estables desde tiempos inmemoriales. Pero no es cierto, porque hablas con río. Bueno, claro, es que claro, en el tema del Vinalopó, aparte de la propia oscuridad que ya tiene esta gestión del agua, que además yo creo que es que ya ni la vemos, va, como bien dice, el sistema de fertirrigación lo ha convertido claramente en un elemento de consumo sin ver el aporte que tiene a la biodiversidad. Pero es que yo creo que de toda esta oscuridad el primer sector más agredido va a ser la agricultura, porque va a llegar un momento que no se va a poder pagar el agua o sencillamente, como ha dicho Víctor, es que no va a haber agua. ¿Y quién va a dar explicaciones de esto? Porque cuando las pides no te responden. Solo un dato. Aquí, el que hizo este gráfico es el profesor Miñán. Lo hizo y dijo, además, y está hablando de Valencia, la huerta de Valencia, dice, yo no pondría riego por goteo en la huerta de Valencia. ¿Por qué no? Porque las acequias, la vegetación que hay ahí, es la que me alimenta a mí para que llueva. Entonces, si yo quito el río a Manta, ya no hay ciclo del agua. Es un poco exagerado, pero lo dijo. Y dijo también, y lo que hemos hecho es, para hacer el boom inmobiliario, ¿qué ha pasado? Hemos mirado el suelo, pero el suelo como para soportar edificios. No hemos mirado al cielo, para nada. El cielo, se nos olvidó que había eso. Y sustituimos todos los árboles por casas. Y pensábamos que las casas iban a comportarse como árboles o como vegetación. Y no es así. Entonces, ¿qué planificación había ahí? Ninguna.
¿Qué normativa hay hoy? Ninguna. Han inventado los PAIs, todo ha ido mirando al suelo, como si fuéramos, no sé, no se me ocurre la palabra, pero mirábamos solo al suelo, pero en un sentido, no como en el sentido que se habla de que el suelo es fuente de vida, de microorganismos, de retención, no, eso no. Miramos al suelo como soporte de edificios y a ganar dinero. Se nos olvidó el cielo, se nos olvidó el futuro, se nos olvidó. A todos, y somos cómplices todos, porque hemos dejado hacer. No se habló de suelo, se mencionaban metros cuadrados. O metros cuadrados, llámales igual. Hormigonado. O sea, da la casualidad, por ejemplo, la Huerta de Valencia es un ejemplo. Estaban considerados los mejores suelos, de los mejores del mundo. Está todo bajo cemento y hormigón. Entonces, no se miraba el suelo tampoco. Se miraban metros cuadrados. Metros cuadrados, tienes toda la razón. Te admito la corrección. Porque cuando ves un planeamiento urbanístico es relaciones matemáticas entre metros cuadrados y euros. La parte cultural, la parte bioclimática y desde luego para nada la biodiversidad es posible, pero bueno, yo también veo que se está consintiendo que se estén entubando el sistema de aceite azarre. En Alicante hemos sido un modelo de eficiencia ya no, pero éramos un ejemplo en la utilización del agua, desde el agua que se recogía de los tejados, se dirigía con canaletas a los azarres, a los aljibes, y ese agua, pues había un concepto del agua como tesoro. Y yo creo que el principal impacto es cultural, que se ha perdido esta visión del agua como un recurso que no nos vamos a engañar, es cada vez más escaso. Entonces, claro. ¿Quién ha pedido? Sí, me llama mucho la atención en nuestra comarca, por lo menos, que el grifo del agua se encuentra básicamente en la extracción de agua subterránea, a nivel superficial prácticamente es anecdótico, que mientras en cualquier ámbito de la sociedad todos vivimos cumpliendo unas normas que nos hacen que no abusemos ni de uno de los otros, ni del medio ambiente en general. En el ámbito urbano, pues eso está muy claro, las normas que nos rigen. Cuando veo que el agua que sacamos de los pozos cada vez es necesario perforar más y nadie se pregunta ¿y por qué no? ¿Y por qué no? No, usted no puede sacar a más de la distancia que le han permitido. No estoy hablando de los pozos ilegales, ¿vale? Eso persigámoslos o busquémoslos como podamos, pero los legales. Pero ¿por qué una persona con la titularidad o con el derecho a explotar un pozo puede perforar hasta el infinito? Quiero decir, porque me parece una manera bastante sencilla decir, hasta aquí, usted tiene un pozo a 60 metros y le vamos a permitir a usted hasta 100. Punto. Hombre, pero es que ya me quedo sin agua, pues búsquese la vida. Yo si no tengo aparcamiento cuando voy con mi coche por el centro, pues ya me buscaré la vida. Por supuesto. Yo, si resulta que tengo problemas económicos y tengo que ir a un banco y luchar y arrastrarme para conseguir lo que necesito, pues ya me buscaré la vida. Pero ¿por qué algo tan sencillo a nivel técnico, creo, y normativo, como decirle a un titular del pozo, no, usted más de 100 metros no puede explotar? Ya, pero es que se me ha secado. Ya, pues es su problema. Es que no es mi problema, es que me viene de atrás el problema porque, ya, pues lo siento. Es que para la sociedad lo que usted debe hacer es no seguir explotando y perforando más. Si le viene a usted el agua, pues podrá seguir explotando y si no, búsquese la vida. Entonces tendríamos que cortarle el agua a los consumidores, pues a lo mejor eso es lo que necesitan los consumidores, que se les corte un poco el agua, porque ahora mismo no hay ese fíjese lo que es lo que vemos aquí. O sea, ¿qué conciencia hay de que el Vinalopó está hecho unos cristos? ¿Qué conciencia hay de que el Vinalopó debería estar lleno de agua transparente? Ninguna. Escasísima. Cuando la gente abre el grifo y dice, joder, es que no me sale. No lo sale porque no hay, pero hombre, que hagan pozos. En mi pueblo no hace más que hacer un pozo detrás de otro. Cuando se agota uno, al siguiente. Pero que es que no se pueden hacer más. ¿Por qué? Porque no. Sí, pero eso es lo mismo que si no hay comida, pues pongamos más supermercados, sí, pero ¿de dónde viene la comida? Correcto.
un poco eso, ¿no? Tienes toda la razón. Tú tienes que... Yo no sé si tiene algo de razón. Están hablando de producción agrícola, de mantenimiento de un nivel hídrico y de necesidades. Pero quizás el tema no sería tanto en saber si hay derecho a profundizar, sino en planificar el conjunto de necesidad. Puede que en algún lugar sí que haga falta profundizar un pozo y puede que en otro no. Y en el marco de la directiva marco del agua y la necesidad de cierre de pozos en todo el Alto Vinalopó, no conozco más hacia abajo, pero creo que en otras zonas también, pero el Alto Vinalopó es una de las fuentes que hace trasvase hacia el sur y muchas veces ni se plantea. El problema es una mejor planificación y habrá sitios donde los pozos tendrán que seguir perforándose. Claro, pero... Y en otros sitios no. Yo creo que, hablando del azul de Benjama, ¿no? Porque creo que es donde se produce uno de los problemas de Vinalopó, a lo mejor ahí sí que plantearse seriamente qué hay que hacer al respecto. No conozco demasiado técnicamente el tema, pero en la, no sé cómo llamarle, la exportación de agua de Villena hacia abajo, a lo mejor hace unos años no era problema porque nadie se planteó ni las dimensiones ni las proporciones, y hoy eso habría que revisarlo totalmente. Pero habrá que pensar qué otros aportes hay, ¿no? Digo que en el fondo hay abastecimiento urbano prioritario, hay producción agrícola necesaria, hay necesidad de un cabal ecológico que hay que plantearse con más rotundidad de lo que se ha planteado. Yo creo que sí, Ana, decías que no lo hay, pero creo que sí que en el plan actual del FUGAR creo que sí que hay un caudal para el Vinalopó. Tú lo has conseguido traducir porque te habla te hace como una especie de... Por lo menos hay un derrame, ¿eh? No, Por lo menos hay un derrame. 0,7 litros y luego sí haya, pero es que te añade una coletilla muy curiosa. Es que te dice que será eso siempre y cuando haya agua. Toma narices, pues vaya caudal. Sí, O sea, no existe, vamos, cuando tú te lees al menos la planificación de este ciclo, no existe bajo ningún punto, cuando tú, y me he molestado en leerlo, que es un rollo de números, algunas cosas son absolutamente infumables, yo no las entiendo, seguramente por falta de formación como ingeniero, pero al final lo que no ves es una concepción integral del agua y que el agua, como marca la directiva, que vuelvo a decir que lleva incumpliéndose desde el año 2000, que es fuerte, digamos ya va a hacer 2 décadas de incumplimiento, esa vertiente del agua que tiene que ser dirigida al sostén de la biodiversidad y, ojo, que yo entiendo por biodiversidad también, este modelo agrícola en el cual la agricultura soporta una vegetación arbense, rica en insectos, no está, esa visión conservacionista del agua no está en la actual planificación. ¿Qué es lo que pasa? Que se está cerrando el nuevo ciclo, que se va el nuevo ciclo de planificación hidrológica y se vuelve a ver que va a ser un documento técnico, infumable, no sabremos traducir nada de lo que pone, de nula participación ciudadana, pues ¿por qué no? Porque son documentos que sí, las juntas centrales, me refiero a todas ellas, convocan a gente, te convoca la asociación, pero te dan unos documentos escasamente no legibles para cualquier persona que no es un hidrogeólogo o un ingeniero, ¿no? Pero además hay una cosa, Pachi. Esto no lo tienen en cuenta. El caudal mínimo del río, eso se inventó después de unas protestas masivas y bueno, vamos a poner... Pero es una cosa, como decía Ana, que está ahí, bueno, vamos, también el caudal, también no, es que si no tienes eso, no tienes nada. Yo solamente una indicación y agradecer que además tenemos aquí al ponente la semana que viene, que yo creo que es un muy buen conocedor de todo esto y yo creo que también de esta percepción de oscuridad que vivimos los ciudadanos con relación a qué sucede. Es un reto para nosotros también. Pero hay una realidad, que ha habido confederaciones que en España fue, digamos que fue pionera en la constitución de la gestión integral de cuencas, pero sin embargo el resultado es este. Algo ha fallado porque si se estuviera haciendo tan bien, si esta gestión fuera tan modélica, no estaríamos en la situación que nos encontramos ahora. Es que yo creo que hay una pregunta que tenemos todos ante el impepinable cambio climático, por mucho que algunos insistan en negarlo. La pregunta que tiene cualquier ciudadano es ¿qué soluciones se van a adoptar? Porque esto es como una especie
de situación que se va agravando exponencialmente. Todos describimos muy bien el problema, creo que cada uno pues en vitivinicultura también se va a tratar la uva de mesa, se va a tratar el consumo humano, pero hay una realidad, que el problema se va acelerando, que hemos asistido tú y yo a charlas en las que se apunta esta caída de los pozos de la profundidad, que cada vez hay que profundizar más hasta llegar a la situación de acuíferos que ya están cerrados, que están liquidados, y la pregunta es, tantos planificadores y tantas confederaciones, ¿qué respuesta tienen a esto? Esa es la oscuridad a la que nos referimos, que no hay una respuesta frente a un reto. Bueno, yo también me metí en política hace un par de años 2 años, y una de las cosas que leí, subvencionen al ciclo del agua. Digo, ostras, esto es maravilloso, pero hay una subvención al ciclo del agua en la Diputación de Alicante, pero no tiene nada que ver lo que se hace con el ciclo del agua. Digo, ¿esto qué es? O sea, ojalá eso se extendiera y todo el mundo dijera, bueno, pues vamos a hablar del ciclo, no hablemos del agua, del caudal ecológico, de uso eficiente, no, vamos a hablar del ciclo del agua. Y hablemos todos en la calle del ciclo del agua, porque es un problema del secano, de nuestro secano. Estamos en el secano, tenemos que saber que estamos ahí. Entonces, bueno, creo que eso es... Cuando logremos que todo el mundo entienda que vive en una zona árida, que tiene poca agua, creo que habremos recorrido la mitad del tramo para la solución. Y hablando de comerciales, solo nosotros sí hemos publicado un pequeño cuadernillo que dice gobernanza del agua en producción ecológica. No es la solución, son las primeras ideas. Pero bueno, caminemos en esa dirección.